bueno es estar en la casa del Señor. Actualmente, mis hermanos, en el mundo hay 57 guerras activas, 57 frentes de batalla donde cada día mueren miles de combatientes y de civiles. Mi objetivo en esta mañana, en el mensaje de esta mañana, no es la de crear estrés, incertidumbre o pánico. Ya muchos tienen suficiente de eso, ¿no? Y la gente quiere ir a las iglesias no para salir asustada, ¿verdad? Así que hemos optado por hablarles siempre de cosas halagüeñas, ¿no? Cosas halagüeñas. Pero vez tras vez, la palabra de Dios nos invita a mirar, a observar y a estar vigilantes y a actuar como corresponde como hijos de Dios. Y a quienes Dios ha colocado como atalayas, tenemos una enorme responsabilidad. Y la más pequeña de todas las responsabilidades es la de no ignorar. Los vigilantes, los centinelas, no pueden ignorar las señales que ocurren en el mundo y que presagian eventos de la mayor importancia. Ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, que actualmente el mundo está viviendo una tensión tremenda en este momento debido a la guerra de Ucrania y Rusia. Y yo sé que ustedes tienen televisión, muchos de ustedes y ven las noticias. Yo veo lo que puedo en internet. Así que los líderes del mundo, lo que yo he percibido, lo que he visto en muchas entrevistas, en muchos programas de opinión, es que los líderes del mundo están en una profunda preocupación y tensión. Ok. Algo pasa con mi micrófono. Vamos a ver, si no lo cambiamos. Así que los expertos comentaristas consideran que esta crisis que estamos viviendo actualmente es mucho mayor que la que sucedió en la década de 1960. Ustedes recuerdan cuando John F. Kennedy era presidente en este lugar y creo que era Nikita Khrushchev el que era el presidente en Rusia. La crisis de los misiles aquí en Cuba, muy cerca, aquí a un poquito más de unas 300 y tantas millas. Hubo una tensión mundial, hubo una tensión que el mundo estuvo muy cerca de que hubiera una guerra nuclear. Y todos los expertos, mis hermanos, consideran que esta crisis es mucho mayor. Todos temen un escalamiento de la guerra. Y nadie sabe con certeza los escenarios que se pueden presentar si llega a haber un escalamiento de esa guerra. El señor Vladimir Putin ya en varias ocasiones ha amenazado con utilizar todos los medios, aún la fuerza nuclear, para preservarse, para mantener los 4 territorios que ha anexado a su país. Ustedes saben las noticias. El problema es que los rusos, las fuerzas rusas, están perdiendo en este momento la contienda. Y eso es preocupante porque el Kremlin está contra las cuerdas. Y se puede decir que la alternativa que le queda al señor Putin para no sufrir una derrota que lo ponga en vergüenza ante el mundo y que deje ver sus deficiencias como potencia mundial y sus deficiencias en el campo de batalla es usar la fuerza nuclear. Y esa es la mayor preocupación ahora. El Kremlin ya ha advertido a su familia. El señor Putin le ha dicho a su familia, incluyendo a una gimnasta muy cercana a ellos, Alina Kaeva, que se alisten para una rápida evacuación a una localidad misteriosa. Nadie sabe dónde está esa localidad. Debe ser un búnker contra bombas nucleares. Eso le ha dicho a la familia. El presidente Zelensky ha advertido esta semana que el Kremlin, él no cree que esté jugando, o sea que no es que esté diciendo las cosas por decirlas.
Los expertos en defensa del Reino Unido, o sea, de Gran Bretaña, o sea, de Inglaterra, están diciendo que la desesperación de Putin, debido a esta guerra, porque la va perdiendo, lo puede llevar precisamente a utilizar las fuerzas nucleares. Y esta semana ustedes escucharon la noticia sin duda que el señor Putin mandó mover el submarino nuclear Belgorod. Este submarino es un monstruo que tiene 8 cabezas, 8 misiles. Cada misil tiene 25 metros de largo, o sea, 75 pies de largo, y tiene una cabeza nuclear que equivale a 100 megatones su poder. Para que ustedes tengan una idea, cuando Estados Unidos en 1948 descargó una bomba sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki, las bombas, la capacidad de estas bombas era de 1 megatón. Y ahora cada misil tiene una cabeza nuclear de 100 megatones. Puede desaparecer perfectamente todo el estado de Nueva York, New Jersey y otros alrededores una sola. Y en este momento la gente, la OTAN está preocupada porque dice, ¿y dónde está en este momento el submarino Belgorod? También esta semana, estoy dando muchas noticias y están muy preocupados. Esta semana otro tren, Putin movió a través de un tren, arribó un tren con armas nucleares a la zona ocupada, a las zonas que están en disputa. Y Angela Merkel, que fue la primera ministra de Alemania, le dijo esta semana a los de la OTAN y le dijo a los de su país, ustedes deben tomar en serio las palabras de Putin, no tratarlas como si fuera una fanfarronería, no como simplemente como una señal de debilidad y como una señal de desesperación, deben tomarlas en serio. ¿Cuántos tienen la literatura de nuestro ministerio, la que hemos hasta el momento sacado? Vamos a leer lo que dice ahí la sierva del Señor en la primera página. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases. Tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Profetas y Reyes, página 394. Eso lo dijo la hermana Juan en 1914, exactamente antes o al momento empezó la Primera Guerra Mundial. Luego ella escribió, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Interesante, ¿no? Interesante lo que la sierva del Señor dice. Esta es nuestra literatura, Hoy vamos a estudiar el sermón profético del Señor. Y vamos a ver algunos detalles muy interesantes. Y yo les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias, porque aquí hay una serie de advertencias extraordinarias del Señor. Pero el tema de las escenas finales termina extraordinariamente glorioso. Pero vamos a ir a San Mateo, el capítulo 24, porque vamos a hablar de varias advertencias que el Señor nos da a través de este tema y de la palabra del Señor. Vamos a ir, esto es muy interesante, versículo 3, capítulo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ir hasta ahí. La primera preocupación del Señor
en los eventos finales y en los eventos que iban a ser posteriores a sus discípulos en los días de los apóstoles, era: mirad que nadie os engañe. Así que la primera preocupación del Señor. Noten, mis hermanos, que es el primer elemento y la primera advertencia que el Señor coloca. El Señor no está tan preocupado por lo que nos va a acontecer a nosotros desde el punto de vista físico. Está muy preocupado por lo que nos puede acontecer espiritualmente. Y esa primera advertencia es: mirad que nadie os engañe. Porque muchos, dice él, vendrán diciendo: yo soy el Cristo. Eso lo repite Marcos 13:5 y Lucas 21:8. En medio de la confusión que puede reinar en el mundo, hoy la gente necesita un refugio, un lugar a donde ir. Entonces Satanás se aprovecha de esto y sabe cómo hacerlo. Y entonces puede traer teorías que engañan a la gente y crean expectativas que a la larga no son verdad. Encontré en Lucas 21:8 una de las advertencias. Lucas agrega una parte que no está en los demás evangelios y la voy a leer. Capítulo 21, versículo 8, dice: mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Muy interesante. Creo que el Señor lo estaba diciendo para el tiempo de Jesús, porque ahora creo que nosotros debemos decir que el tiempo está cerca, ¿cierto? ¿O será que de pronto Jesús estaba diciendo aquí: tengan cuidado con los que colocan fechas, eventos, cosas, y predicen eventos que realmente a la postre no suceden? Entonces, no vayáis en pos de ellos. O sea, falsas profecías. Yo tengo bastante, me preocupa de que hay profecías. Por ejemplo, hay muchos hermanos protestantes que están esperando que se construya el tercer templo de Jerusalén, porque dicen que cuando se construya el tercer templo de Jerusalén, el Señor va a venir ahí, el Mesías va a venir, ¿no? Y no está fundamentado eso en la palabra de Dios. Por lo tanto, son interpretaciones proféticas que son falsas y se crean falsas expectativas. El engaño viene cuando no tenemos un claro "así dice el Señor". Por eso la primera preocupación en el sermón profético del Señor fue: mirad que nadie os engañe. La segunda advertencia de Jesús, y es una advertencia y es una profecía, y es en Mateo 24:7, ¿verdad? Tenemos ahí Mateo, estamos en Mateo, el capítulo 24. Dice: se levantará y oiréis, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, la segunda advertencia del Señor nos habla de eventos y acontecimientos que hoy los estamos viendo de una manera muy real. Yo escuchaba un panel de expertos, y lo que decían estas personas, dicen: lo peor que podemos decir es que el futuro no lo vemos que va a ser mejor, sino que va a ser peor. Al hablar de esos 57 frentes de batalla que hay en el mundo y de las tensiones tan dramáticas que existen hoy en el mundo, hombres que no tienen el conocimiento del Señor dicen: vemos hacia el futuro y no lo vemos mejor, lo vemos peor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta el momento nosotros miramos las guerras y los conflictos de lejos, ¿cierto? De lejos, los grandes conflictos, porque obviamente nosotros venimos posiblemente de países donde hay violencia, pero no guerras declaradas de un país contra el otro, como está pasando hoy en Europa y como pasa en el África,
donde hay muchos conflictos, y aún en Asia y en el norte y en el este de Europa, en el noreste de Europa. Así que eso es algo que el Señor nos advirtió que iba a pasar. En el versículo 7 nos habla de terremotos, de hambres y de pestilencias. Y dice que eso traería terror. El mundo todavía está aterrorizado por el COVID. Y los cristianos también se aterrorizaron con el COVID. E inclusive los adventistas estuvimos muy asustados con el COVID. Y aún en algunos lugares se le obligó a sus miembros y empleados a vacunarse por el COVID. La Biblia nos advierte que la gente se iba a sentir aterrorizada por las cosas que iban a venir. Lucas 21:11 emplea la palabra terror. Habrá terror en medio de la gente, entre las personas. En Lucas 26, dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Los que miran, los que ven, los que observan están desfalleciendo. Y como les mencioné, en ese panel que vi, realmente ellos expresaban el temor y la preocupación por las cosas que pueden suceder. En Mateo 24:21, el versículo 21, dice el Señor: porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en Marcos 13:19 lo repite: una angustia y una tribulación como nunca ha existido en el mundo está delante de nosotros. Ahora empiezan las advertencias buenas. La tercera advertencia la encontramos en Mateo 24:6, ya lo leímos, pero voy a volver a leerlo. Dice: y oíais de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No os alarméis, dice la palabra del Señor. El Señor nos dice hoy: no se turben. Es necesario que esto acontezca. El Señor en su misericordia nos bosqueja un claro panorama de los acontecimientos, para que eso nos ayude a no tomar las mismas emociones de temor, de temblor, de pánico, de angustia que experimenta el mundo. La Biblia y el Señor le dice a sus discípulos que en medio de tantos conflictos, de tantos problemas, de tantas situaciones peligrosas, el Hijo de Dios no debiera turbarse, no debiera desfallecer, no debiera estar alarmado, porque el Señor ya nos dijo que es necesario que eso acontezca. Es necesario que eso acontezca. El pecado se tiene que mostrar en sus dimensiones, ¿cierto? Reales. El egoísmo, la avaricia y tantas cosas que dan lugar a estos asuntos. Claro, algunos dicen: yo prefiero no escuchar, yo prefiero ignorar. Yo no tengo que saber nada porque después de todo no está en mis manos solucionar nada. Entonces, para no estresarme, para no traer problemas para mí, yo mejor no escucho. Y no quiero que en la iglesia digan nada de eso. En la iglesia debe todo ser positivo y bonito. Yo no quiero de la iglesia salir estresado. Pero el Señor nos dice que no nos tenemos que estresar, que no nos tenemos que alarmar, que no tenemos por qué desfallecer. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que eso no suceda? Vamos a ver. Hay una gran rama del mundo evangélico que tiene la doctrina del rapto. Yo sé que ustedes han escuchado la doctrina, ¿cierto? Muchos hermanos creen la doctrina del rapto.
Esos hermanos están tranquilos, ¿no? Porque ellos dicen que antes de que venga la gran tribulación, el Señor va a llevar su iglesia. Y por lo tanto, su iglesia no va a participar de la tribulación y de la gran tribulación. Bueno, esa es una buena terapia para la iglesia. Pero el problema es que eso no tiene fundamento bíblico. En ninguna parte el Señor dice que va a venir a llevar su iglesia antes de la gran tribulación. La Biblia menciona que la iglesia tiene que pasar a través de la gran tribulación. Pero Daniel dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Así que la advertencia que el Señor nos hace y el consejo que Él nos da es: mira, no os turbéis, no os alarméis. Es necesario que todo esto acontezca. Y yo no sé, yo quisiera, si estuviera en mis manos, yo no sé cómo iría. Me gustaría trasladarme a Ucrania y en Rusia y poder poner una mano aquí, a otra aquí, y que todo pasara, ¿cierto? Que todo pasara. Pero no es posible. Parece que no está siendo posible. Cuarta advertencia. Marcos 13:10 y Mateo 24:14. En Marcos 13:10 el Señor dijo: y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones, a todas las naciones. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Noten, mis hermanos, cómo va en progresión el Mateo 24. El Señor nos dice primero lo que pasa, lo complejo que va a ser. Luego nos dice: mira, no os turben, no se turben, no se alarmen, no desfallezcan por consecuencia de las cosas que se están viendo, porque ustedes no pueden ser igual a los que no conocen al Señor y al Evangelio. Y entonces ahora dice: es necesario que se predique el Evangelio. Y el Señor dice que el Evangelio tiene que ser predicado por sus discípulos, por cada uno de nosotros. Es necesario que se predique el Evangelio. Por lo tanto, si es necesario, es una responsabilidad que todos nosotros tenemos, ¿no es verdad? Es una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Tenemos que asumir esa responsabilidad, porque así como es necesario que todo eso acontezca, de los eventos, de los conflictos, de las diversas situaciones, de las pestes, de las calamidades, de todo ese asunto, también es necesario que se predique el Evangelio del reino. Y Mateo 24:14 dice que cuando eso pase, entonces va a venir el fin. Marcos dice que tiene que hacerse antes a todas las naciones. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. Es una advertencia y es una señal. Y es un mandato del cielo. Es necesario decir a otros lo que va a suceder y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada uno de ellos. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Y Mateo 24:14 dice: será predicado. O sea, va a suceder. Alguien lo va a predicar. Alguien va a ser mensajero de las buenas nuevas. Alguien. Y los que van a predicar el Evangelio y los que van a llevar las buenas nuevas son los que ven que es necesario predicar el Evangelio. Los que ven que es necesario. Los que miran el paso de los acontecimientos. Los que quieren prepararse y preparar a otros. Quienes no ven necesario ser misioneros, quienes no ven necesario predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas, quienes no ven necesario tampoco van a estar listos, porque Dios ha establecido que una de las maneras de estar listos para los eventos que sobrecogerán al mundo con una sorpresa abrumadora es llevar el mensaje a otros. Entonces, cuando yo me convierto en alguien que quiere compartir las buenas nuevas con otros,
no solamente me estoy preparando para poder para hacer frente a los eventos finales y preparar a otros, sino que a través de esa acción misionera, el Señor me está capacitando para no desfallecer, para no estar atribulado, para no estar alarmado, para no estar turbado por los acontecimientos que se suceden. Esa es una de las características de quienes no estarán turbados. Serán misioneros. Son personas que se sienten la responsabilidad de compartir con otros el Evangelio. Ahora, mis hermanos, nadie va a ir solo al cielo. Nadie va a ir solo. El que vaya al cielo tendrá que haber sido un misionero. Nadie va a ir solo al cielo. El Señor nos dio una orden y fue id. Id. Si no obedecemos, ¿cómo podemos pedir un lugar en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos exigirle a Dios, Señor, yo estoy esperando la morada, las calles de oro, una casa de oro, ¿no? Paredes de oro, piso de esmeralda, techo de diamantes? ¿Cómo podemos pedirle al Señor eso si no estamos obedeciendo la orden de Él de ir? Tenemos que ir, tenemos que ser misioneros, porque no podemos solos ir al cielo. Por lo menos deberíamos trabajar con nuestra familia, por lo menos compartirlo con nuestros hijos. Y cómo no, claro, ir también a otros lugares. Así que el Señor nos dice en Mateo 21:28, en Mateo 21:28 al 32, el Señor tiene la parábola de los dos hijos. ¿Recuerdan? La parábola de los dos hijos. El Señor le dijo a los dos hijos, tenía dos hijos nada más, y el Señor solamente tiene dos hijos, no más. Dios tiene dos hijos actualmente. Le dijo a ambos, vayan a trabajar en mi viña. Voy a trabajar en mi viña. Y el primero dijo, no, yo no quiero ir, yo no voy a ir. Pero se arrepintió después y fue. Y el otro dijo, yo voy, pero no fue. No fue. El Señor en la iglesia también tiene solamente dos clases de hijos: los que van y los que no van, los que salen y los que se quedan. Y si no hay mayor crecimiento en la iglesia es porque la mayoría está quedada y sin salir, que hacen la promesa de ir pero no van. Así que Dios tiene solamente dos hijos, recuerden eso: los que van y los que se quedan. Y los que van son los que escuchan la amonestación y la advertencia y el mensaje y el mandato: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quinta advertencia de Mateo 24. Quinta advertencia. Mateo 24, 15 a 18. Vamos a leerlo. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Muy bien, esto aquí nos habla algo muy interesante: la abominación asoladora que habló el profeta Daniel. Para mí es reconfortante, y yo ya sé que posiblemente no puede haber una tercera guerra mundial nuclear, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la profecía. No puede haber una guerra nuclear antes de que venga la abominación asoladora, por lo menos. Y pienso que no puede haberla.
Los expertos dicen que una guerra nuclear, ninguno gana, todos pierden, porque la humanidad se extingue. Rusia solo tiene 5.974 cabezas nucleares. O sea que solo Rusia puede destruir la Tierra como 6 veces. Estados Unidos tiene 5.200 y tantas cabezas nucleares. Y otros tienen, aquí en la OTAN tienen repartidas cabezas. Israel tiene cabezas nucleares, Alemania, etcétera. La India, Pakistán tienen cabezas nucleares. Nadie quedaría vivo ante una guerra mundial de todos contra todos, ¿verdad? Así que cuando veáis la abominación asoladora del profeta Daniel, es la advertencia del Señor. En Marcos 13:14 dice: puesta donde no debe estar. Ya quienes hemos venido a estudiar en las tardes profecía de Daniel, ya sabemos bastante lo que significa la abominación asoladora, ¿cierto? Del profeta Daniel, cómo a partir de ahí empieza a contar los 3 años y medio, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Así que eso nos da esperanza y confianza, que el Señor nos está dando ahora un tiempo de gracia para que nosotros podamos prepararnos para esos grandes acontecimientos que estén. Cuando venga ese momento, los que estén en los terrados y azoteas, o sea, en las casas y ciudades, huyan a los montes. Y los que están en los campos no vuelvan atrás para tomar nada. Dice Mateo 24, 17 y 18 y Marcos 13, 15 y 16. La hermana White dice que será la última oportunidad para salir de las ciudades, cuando veáis la abominación asoladora. Ya nosotros estamos conscientes de que eso se refiere al establecimiento de la ley dominical en Estados Unidos y en el mundo. Así que, bueno, eso ya, ustedes ya pueden hoy empezar a respirar tranquilos, porque según la palabra del Señor no puede por ahora haber ninguna guerra nuclear, ¿verdad? Sexta advertencia. Lucas 24, 34. Vamos a Lucas, San Lucas, el capítulo 21, Mateo 24, Lucas 20. A ver, un momentito. Aquí escribí mal. Esto, Lucas 21, 34 debe ser. Dice: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La sexta advertencia del Señor: mirad también por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. 3 cosas muy importantes. La glotonería, ¿qué es la glotonería? Una persona glotona es la que come más de lo que debe comer. Pero a eso no es que esté refiriendo el Señor realmente. Lo que el Señor se está refiriendo es que usted no debiera estar involucrándose en más cosas de las que puede y que le impiden hacer la obra de Dios, y que le impiden poder crecer en la gracia de Dios, y que le impiden poder tomar control de su vida espiritual por la gracia de Dios. Cuando yo estoy aspirando a más cosas de las que debo, soy un glotón. Y el Señor dijo: mirad por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, que tengo una casa buena y quiero una más grande, y tengo un bote de X y quiero otro más grande. Y digo: no, es que son las bendiciones de que el Señor me quiere enviar, y estoy afanado por conseguir eso. Entonces soy un glotón. Y lo otro es la embriaguez. Cuando yo me embriago por esas cosas, yo pierdo mi mente, pierdo mi enfoque, mi visión se torna nubloso, porque las cosas de este mundo toman un lugar muy preponderante, y entonces yo estoy embriagado, yo estoy borracho con las cosas de este mundo, buscando lo de este mundo, buscando cada vez más dinero, trabajando de día y de noche para ser rico, y resulta que si usted trabaja honradamente y es un trabajador así, no, es mejor
es mejor descansar y es mejor seguir el plan de Dios, ¿cierto? Y tener lugar para las cosas del Señor. Así que nosotros podemos ser unos glotones y unos borrachos espiritualmente porque no estamos dándole el lugar que le corresponde a las cosas del Señor. Y la advertencia de Dios es: mirad por vosotros, que vuestros corazones no se llenen de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Marcos 13:33 dice que debemos mirar, velar y orar. No podemos esconder la cabeza de los acontecimientos. Tenemos que darnos cuenta de lo que sucede para poder velar y orar. Los antediluvianos no entendieron, dijo Jesús, y así será ahora. Vamos a la última advertencia del capítulo 24 de... Sí, es temprano, yo pensé que... la última advertencia del capítulo 24, por lo menos de las que yo vi ahí. Lucas 21:28. Lucas el que lo da. Lucas capítulo 21 y el versículo 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es muy interesante porque noten que el Señor no se preocupen. Es necesario que eso acontezca. No se alarmen, no se turben. Y ahora el Señor dice: erguíos, levantaos. ¿Quiénes son los que se van a erguir? ¿Y quiénes son los que quiénes son los que van a levantar la cabeza frente a los grandes acontecimientos? El asunto será tan terrible que solo los que hayan seguido las advertencias que el Señor nos ha dado y las hayan puesto en práctica y hayan vivido a la altura de la palabra del Señor, son los que no van a estar turbados, acongojados, perplejos, desfalleciendo, desanimados, sino que van a estar erguidos y levantando la cabeza. O sea, mis hermanos, algunos solo tienen tiempo para trabajar para ellos y sus familias. No hay tiempo para hacer la obra de Dios, ¿cierto? Y si es en la ciudad y si vivimos en una sociedad de mucho consumo y de muchos gastos, así que decimos: Señor, pero es que no me alcanza más sino para alimentar a mi familia, así que yo no tengo tiempo para trabajar. Y si es en el campo, pues yo no sé, yo estuve en el campo y quiero decirles algo. Estuvimos la primera vez 1 año, pero la segunda vez 5 años. Y había que mantener la finca limpia, había que tener la finca bonita, había que mantener los cultivos al día. Así que todos los días terminaba uno cansadísimo y no había tiempo para hacer la obra de Dios. Entonces, Satanás siempre va a estar pendiente donde usted esté, ya sea en el campo o en la ciudad, para que usted no cumpla la misión que el Señor nos ha dado. Y siempre vamos a tener una excusa para no hacerlo, ¿cierto? Así que el énfasis primordial es, sencillamente, mis hermanos, que nosotros tenemos que mirar a las advertencias y los consejos que el Señor nos dice, para que nosotros podamos ser librados y para que realmente nosotros podamos en los días que están por delante de nosotros poder
estar confiados en la obra del Señor en nuestras vidas, con nuestras familias y con cada uno de nosotros. Dios, mis hermanos, nos llama a la acción. Él nos dice que tenemos que erguirnos y levantarnos para hacer la obra de Dios. Estamos en un tiempo especial. Tenemos el privilegio de estar viendo los acontecimientos que preceden a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos supremamente solemnes. Tenemos que mirar, estar al tanto de lo que sucede, velar, orar y aún más importante, actuar. El mandato del Señor es erguíos, levantad vuestras cabezas. En Es la Hora Ministry tenemos que actuar. El departamento misionero debe actuar. Cada uno de nosotros debe actuar. Tenemos una literatura especial que nos sitúa en el tiempo en que vivimos. Esta literatura, al ser entregada y ante la situación que está habiendo hoy, la gente va a decir y va a sentirse inquieta de buscar al Señor. Yo no sé si usted quiere ser, ¿cuál de los dos hijos de la parábola quiere ser usted? ¿Del que va o del que se queda? Pero yo pienso que todos aquí queremos ser de los que salimos, de los que vamos, de los que actuamos, de los que nos levantamos, de los que nos erguimos, del que hiergue la cabeza, que levanta la cabeza, que actúa. Porque el siervo fiel y prudente que actúa así va a poder estar en pie en los eventos tan terribles y desastrosos que están delante de nosotros. Yo he traído una caja que hace rato no se mueve de la literatura y voy a pedirle a unos diáconos. Yo no sé cuántos quisieran recibir hoy unas literaturas para poder empezar a hacer el trabajo para el Señor, repartirle a los amigos, a las visitas, a los hermanos. Y está bien, hermano Rey y hermano Mario, aquí en esta caja hay paquetes de esta literatura donde motiva a las personas a buscar al Señor. Y yo quiero ver las manos de los que quieran recibir una literatura. Así que a cada persona que levante la mano, que entregue un paquete completo, para que tenga suficiente para ir al vecindario y poder realmente empezar a ser del hijo prudente que se levanta y que actúa. Y así vamos con la ayuda del Señor, vamos a ser elementos valiosos en la obra de preparación en el tiempo del fin. Ahora me va a ajustar.